Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento de TLC Magazine México. Y bueno, como todos los miércoles, me es un gusto saludarlos, verlos, invitarlos a que se sigan sumando a Comunidad TLC. Cada vez somos más los que formamos parte de esa gran comunidad. Y pues bueno, el día de hoy me complace, me da mucho gusto poder saludarlos, poder presentar a nuestro conferencista del día de hoy, que sin duda es de casa y es una persona a quien admiramos, respetamos y apreciamos muchísimo, el ingeniero Enrique Herón Jiménez. Bienvenido, ingeniero. Hola, Elvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto Pues, tenerlo con por mucho acá. gusto estamos ya por aquí. Vamos a ver Así un es. poquito ya mucho mejor de lo que estaba hace una semana que estaba yo casi Sí, todavía estaba manipulado. saliendo Ya apenas de la estoy. recuperación. Igual, muchísimas gracias. Sabemos que hizo un gran esfuerzo y nos va a dar mucho gusto poder continuar el día de hoy con el tema que nos va a compartir, que es la nueva LIGI y las tablas de correlación. Y antes de darle la palabra, ingeniero, me gustaría confirmar si el día de hoy tenemos un dato peque, un dato weekly de la semana para poder compartir con todos ustedes. No lo tenemos listo. No tenemos. Ok, No, nos No, quedaron no tengo debiendo el problema. dato peque, así que lo vamos a pedir para la semana entrante. Y pues bienvenido, doctor Máximo, me da mucho gusto saludarlo. Los esperamos que se sigan sumando, se sigan conectando. Y pues bueno, antes de cederle la palabra a nuestro conferencista, el ingeniero Enrique Herón, voy a dar lectura a su semblanza, ingeniero, si me gracias. permite. Y bueno, el ingeniero es Enrique Herón, es químico especialista en comercio exterior, con diplomados en sistemas aduaneros, química arancelaria, técnicas aduaneras internacionales, administración directiva y capacidades directivas. Se desempeñó como administrador de operación aduanera, regulación aduanera y normatividad aduanera en la Administración General de Aduanas y del Servicio de Administración Tributaria, y como director de regulaciones y restricciones no arancelarias en la Secretaría de Economía. Experto en consultoría y asesoría a empresas manufactureras, exportadoras, importadoras y compañías que brindan servicios relacionados con aduanas y comercio exterior. Ha desarrollado diferentes programas de capacitación a nivel nacional e internacional sobre comercio exterior, criterios merceológicos, aranceles, supervisión y normatividad a las aduanas, entre otros. Fue representante de la AGA en la Organización Mundial de Aduanas y coordinador de los trabajos del sistema armonizado, notas explicativas y opiniones de clasificación en español. Actualmente líder del área de clasificación arancelaria en TLC Asociados. Y pues bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida, le doy los micrófonos, ingeniero. Adelante. Gracias. Elvia, permíteme un momento, déjame compartir. Claro que sí. Y aprovecho para saludar a todos los que nos están saludando desde el chat. Saludos a Ciudad Obregón, saludos a Ciudad de México. También hay mucha gente aquí en Tijuana. Y pues bueno, eh, bienvenidos y gracias por seguirse conectando. Creo que estamos. Listo, ingeniero. Perfecto. Ok, pues gracias. Vamos a platicar un poquito de lo que es la nueva LIGI y estas tablas de correlación. Estas tablas de correlación, de cómo debemos usarlas, cómo debemos manejarlas, qué debemos hacer con ello. Definitivamente es un proceso rápido, es un proceso que tenemos que llevar a cabo con todo, ahora sí que con todo lo que tenemos. Y vamos a ver cuál es este uso que le damos con esta nueva LIGI, con esta nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación. En primer lugar, ¿qué antecedentes tenemos sobre esto? Bueno, sistema armonizado, que es una nomenclatura que se utiliza en todo el mundo, todos los países miembros de la OMA y aún algunos países que no son miembros de la OMA que también lo están utilizando. Y estamos en la 7ª enmienda ya. Cada 5 años tenemos una actualización. Estas 2 últimas actualizaciones han estado muy fuertes. Ha habido, pues, en las 2 actualizaciones tenemos más de 700 cambios y prácticamente 700 nuevos grupos de mercancías que estamos agrupando y que tenemos que estar estudiando porque tenemos que moverlas a un lado a otro. Nuestra LIGIE, nuestra Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, con sus 2 artículos, en el artículo primero la tarifa y el artículo 2, nuestras reglas generales y reglas complementarias, fue publicada el 7 de junio del 2022 en el Diario Oficial de la Federación y entramos en vigencia, entramos en funciones ya con todo esto el 12 de diciembre de 2022. O sea que ya tenemos, pues, un mes que estamos trabajando con esta nueva LIGIE y estamos viendo
todavía muchos problemas y muchas cosas de interpretación y cuestiones que tenemos que estar viendo para un lado o para otro. Los NICOS y las tablas de correlación se publicaron el 22 de agosto del 2022. Esto pues nos da una ventaja porque ya están incorporados en la tarifa del impuesto general. Ya tenemos una tarifa comprimida, una tarifa donde están las fracciones y los NICOS, y tenemos también unas tablas de correlación donde podemos ver qué es lo que hacíamos nosotros el año pasado, qué es lo que hacíamos con nuestras mercancías, cómo la clasificábamos, y con estas tablas de correlación vamos a ver hacia dónde podemos dirigirnos o hacia dónde tenemos que estudiar para ver cómo vamos a clasificar. Básicamente, recordemos una cosa muy importante: las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado, que es nuestro procedimiento para clasificar las mercancías. Texto de la partida, teniendo en cuenta notas de sección y notas de capítulo. Infinidad de notas de sección y de capítulo, hubo cambios, hubo nuevas, hubo ediciones, etcétera. Y esto es lo que tenemos que ver. Y la regla general sexta que me dice, ahora ve el texto de la subpartida, y es donde debemos clasificar, y es lo que tenemos que leer muy bien para ver qué es esto. Definitivamente tenemos que tener un concepto bien definido de cómo clasificar, cómo tenemos que tener identificada nuestra mercancía. ¿Qué es nuestra mercancía? ¿Cómo la identifico? ¿Cómo la comercializo? ¿Cómo la hago? ¿Cómo me viene la factura? ¿Cómo viene todo eso? Y esta identificación que hago yo de mi mercancía, tengo que compaginarla con el texto de la partida, viendo las notas legales de sección y de capítulo, y después con el texto de la subpartida. Y de ahí me voy a la fracción arancelaria y a buscar una denominación comercial que le denominamos el número de identificación comercial o NICO. Tenemos que seguir estas reglas generales. Ok, tenemos unas definiciones que me interesa y tener un concepto bien claro y definido de qué es esto, ¿no? ¿Qué es una mercancía? Desde el punto de vista del comercio internacional, para efectos de la clasificación arancelaria, es todo aquel bien que satisfaga tres condiciones, que tiene que satisfacer esas tres condiciones: que sea comercializable, que se pueda comprar y vender, que sea transportable, que se pueda mover de un país a otro, que venga de Estados Unidos, que venga de cualquier país del mundo hacia México, o que salga de México hacia cualquier país del mundo, y que sea tangible, que la podamos ver, que la podamos tocar, que la podamos tener en las manos y que podamos moverla. Eso es muy importante. Merciología. Este concepto de merciología lo tenemos nosotros en el sentido de estudia las propiedades de los bienes y su uso comercial. Ese es un estudio, y es un estudio que tenemos que hacer muchas veces para estar viendo qué mercancía tenemos. Con el fin, esta merciología me dice que es con el fin para proteger al consumidor. Definitivamente tenemos que ver eso, pero tenemos que tener un estudio de estas mercancías para ver el conocimiento de estos productos básicos. Lo definimos como una ciencia que estudia la naturaleza y el origen, la composición, el uso y la función de todas las cosas susceptibles o no de comercio. También se encarga del conocimiento de los procesos, cómo fue elaborado, desde las materias primas hasta llegar a las manufacturas, y ver estos cambios tecnológicos y estos mejoramientos que se le pueden hacer a todas estas mercancías. Muy importante. También se considera que estudia las características de las mercancías por su naturaleza, si es animal, vegetal o mineral, que es la base de todos los productos, o bien por su uso o su función. Es muy importante para nosotros, y teniendo estas bases y teniendo este conocimiento, vamos a nosotros a ver la clasificación arancelaria, que esta expresión de clasificación arancelaria tiene fundamentalmente dos significados. En primer lugar, como una denominación de un sistema mundial de clasificación de mercancías objeto del comercio internacional. Vamos a denominar, vamos a llamar de una forma esta mercancía. Y segundo, designación de un código numérico que es utilizado en una operación de importación o de exportación. Muy importantes estas dos cosas. Tenemos un código a 6 dígitos a nivel mundial, a 8 dígitos o a 10 dígitos en todos los países. Este código de la clasificación arancelaria
basado en la nomenclatura del sistema armonizado, consta de 6 dígitos, como les dije, pero cada uno de los países tenemos que ir agregando por pares de dígitos. Aquí en México tenemos un par más, 8 dígitos para la fracción arancelaria y un par más, 10 dígitos para el número de identificación comercial NICO. ¿Para qué nos sirven estos 8 primeros dígitos de la fracción arancelaria? Pues con estos 8 dígitos, las autoridades aduaneras, las autoridades, nos asignan y nosotros vamos a conocer qué impuestos, qué derechos, qué regulaciones no arancelarias debemos cumplir. Son aplicables para la importación o exportación de esa mercancía y debemos cumplir para tener una legal información, una legal estancia de esta mercancía. También, pues los 10 dígitos ya nos da una denominación de número de identificación comercial y esto más bien es una forma estadística de llevar a cabo para ver cómo manejamos estas mercancías. En este sentido, ustedes pueden ver aquí la clasificación arancelaria. Hablamos de los 2 primeros dígitos del capítulo, 31 corresponde a bonos. La partida a 4 dígitos, 3104, corresponde a bonos minerales o químicos potásicos que contienen potasio. 310430 a nivel mundial es el número, este es número de su partida, corresponde al sulfato de potasio. Y aquí tenemos la fracción arancelaria 3104-3002 para el sulfato de potasio. Esto es lo que me va a designar un impuesto general de importación, un impuesto general de exportación. ¿Cuál es la unidad para la importación? La unidad de medida para la tarifa. Y también me va a designar si paga el IVA. En este caso, está tasado el 16%, sin embargo, hay una acotación en este sentido de que me dice importación que no está sujeta al pago de IVA únicamente cuando se va a utilizar como fertilizante, plaguicida, herbicida o fungicida. En este caso estamos hablando de fertilizantes, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería. ¿Por qué es esto? ¿Por qué paga el 16 o puede estar exento del 16? En este sentido, porque el sulfato de potasio, las notas legales, las notas que me dicen de este producto, me dice que se clasifica aquí el sulfato de potasio incluso puro, y aunque no vaya a ser utilizado como abono. Entonces, por eso tengo yo 2 números de identificación comercial. 01, grado reactivo, que ese normalmente se utiliza para la industria química, para la industria de algunas cuestiones de procesos químicos, etcétera, de reacciones, y 99 los demás. Esta de los demás sí es factible que vaya a ser utilizado como fertilizantes. Tenemos que hacer una declaración y tenemos que indicar y tenemos que decirles si la vamos a utilizar esto o lo vamos a utilizar de esta forma. La norma, pues, otras las regulaciones no arancelarias requieren norma oficial mexicana, la 050, que es etiquetado. Y tiene también, por estos 8 dígitos, una preferencia arancelaria de acuerdo con los tratados de libre comercio. Cuando nosotros vemos las números, las tablas de correlación, pues aquí vemos 3104, 300201, pues cambia 3104, no hay una variación. Lo mismo 3104-3002-99 que teníamos anteriormente, sigue siendo 3104-3002-99, no hay una variación. Seguimos igual y no hay problema con el uso de estas tablas de correlación. Pero, ¿qué tenemos con los cambios que tenemos actualmente? Flujo de productos, avances tecnológicos, problemas ambientales, alimentación, armas químicas, armas biológicas, drogas, etcétera, cantidad de cosas que vienen a implementar en este cambio de la tarifa. La estructura, como ustedes pueden ver en esta tabla que tenemos aquí al lado izquierdo, en la estructura 2012, 2017 a 2022, tenemos quinta, sexta y séptima enmiendas, teníamos 5,205 subpartidas, que para el 2017 cambia a 5,387. Y para el 2022 tenemos ahora 5,609. Estamos hablando prácticamente de 400 nuevos grupos de mercancías
que tenemos que estar viendo y revisando. De acuerdo con la séptima enmienda que tuvimos, tenemos 8 nuevas partidas y tenemos 2 subpartidas que se eliminaron. Tenemos 369 nuevas subpartidas, grupos de mercancías, 126 subpartidas que fueron modificadas, se editaron, se agregó, se quitó alguna cosa. 146 subpartidas eliminadas, que no quiere decir que se quitan y se eliminan y estas mercancías ya no se van a manejar. No, se eliminan estas subpartidas, pero son asociadas a las 369 o a las 126 subpartidas modificadas. Ahí es donde hay estas modificaciones y entonces estamos viendo estos cambios. Y esto es lo que nos puede afectar a nosotros para nuestra clasificación arancelaria y para ver el uso de estas tablas. Con respecto a la la Secretaría de Economía nos dice que tenemos 531 nuevas fracciones arancelarias y tenemos 803 fracciones que fueron modificadas. Es un mundo, 1000 y tantas fracciones, 259 fracciones eliminadas, que les vuelvo a repetir, se eliminaron, sí, pero son asociadas a las nuevas o a las modificadas. Tenemos estas mercancías, tenemos que seguir clasificando estas mercancías. También tenemos la actualización de decretos y los acuerdos de regulaciones no arancelarias. Y ahí es donde estamos viendo toda esta situación. El uso de las tablas de correlación, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo este uso de tablas de correlación? Vean ustedes, la tabla de correlación que me viene, 2022 me dice cómo voy a clasificar, 2020, cómo estaba yo clasificando en este sentido. Tengo de la publicación del Diario Oficial del 14 de julio de 2022, o bien la publicación con los NICOS ya y las tablas de correlación del 22 de agosto del 2022, tenemos la partida 7317. Todas estas serán una sola fracción con diferentes NICOS que tenemos puntas, clavos, chinchetas, grapas, grapas apuntadas, onduladas o biseladas, artículos similares de fundición, hierro, acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto los de cabeza de cobre. Me cambia 73170099, donde tengo las mismas fracciones básicamente, pero también las tablas de correlación me hablan ahora que tengo un cambio a la 90211006 NICO 04. ¿Qué es la 902106? 90211006. 902110 son artículos de aparatos de ortopedia o para fracturas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo tengo ciertas mercancías que corresponden con estas descripciones, que corresponden con esta situación de ser este tipo de clavos o chinches que se van a introducir en el cuerpo humano para ver alguna lesión, alguna fractura o alguna cuestión de ese tipo, tengo que revisar y tengo que ver que de las 7317, 0099, NICOS 1, 2, 91 y 99, si corresponde con la descripción de que estos clavos los voy a utilizar para una fractura, para una lesión, de que va a ser para el hueso o para la cadera o para alguna cosa, tengo que revisar y tengo que ver entonces mi fracción arancelaria en la 9021100604. Clavos, tornillos, placas y grapas. Ahí vamos a clasificar esto. Y esto es lo que tengo que ver. Si yo tengo estos puntas, clavos, chinchetas, grapas, tachuelas, demás clavos, etcétera, que voy a utilizar en carpintería y que voy a utilizar en la construcción o en cualquier otro punto de mi casa o de alguna otra cuestión de ese tipo, entonces sigo y consuelo y confirmo que siguen en la 73170099 y con su NICO correspondiente. Pero eso es donde tenemos que ver, tenemos que leer, tenemos que identificar nuestra mercancía y ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. En la sección se consideran partes de accesorios de uso general, tenemos una nota donde me dice los artículos de las partidas. Esta nota es
muy usual en del 72 hasta el 80, hasta el 90. Artículos de las partidas 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, así como artículos similares de los más metales comunes. Sin embargo, me dice distintos de los artículos especialmente diseñados para ser utilizados exclusivamente como implantes de uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario y se clasifican en la 9021. Capítulo 90 también la nota me confirma esta situación, ya que me dice que sí se clasifican las partes de metal común en el 73, pero los artículos especialmente diseñados para ser utilizados exclusivamente como implantes de uso médico, quirúrgico, odontológico, veterinario, nos vamos a la 9021. Y aquí es donde les vuelvo a repetir, tenemos que identificar estos tornillos no como tornillos comunes, no como tornillos comunes de acero o de titanio. Estos tornillos son para implantes dentales. Estos tornillos son para ser introducidos en el hueso, para solidificar, para ayudarle a que el hueso sane, a que todo esto. Y es donde debo yo estar viendo y debo estar revisando que de la 9021-1006 tengo todas estas fracciones arancelarias en donde me pueden cambiar a la 9021. Del 7318 tornillos, todos estos tornillos que son utilizados de diferentes tipos de tornillos, todo esto, hasta el 810890, que son los tornillos de titanio, que si son identificados para implantes o para huesos, tengo que clasificarlos en la 9021 y es donde debo estudiar y es donde debo ver qué es lo que estoy haciendo. Esta partida me llama mucho la atención porque es donde voy a tener más cambios y es donde voy a tener que ver muchas más cosas. La partida 8524, donde estoy clasificando los displays, los módulos de visualización para pantalla plana. Hay una nueva nota 7, me dice del capítulo 85, y me dice que la partida 8524 para módulos de visualización para pantalla plana, incluso con pantalla táctil, diseñados para ser incorporados antes de su utilización en artículos comprendidos en otras partidas, deben caer en 8524. Cuidado con esto. Modificación de la nota 2B de la sección de partes para aclarar la clasificación de partes de pantallas en la partida 8529. Hay una afectación. ¿Por qué? Porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fracciones que van a ser movidas a cada una de estas 85241101 o pueden ser 85241102. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 8, 48 fracciones arancelarias que se están moviendo a la 8524. Estoy hablando de partes de aparatos del 8525, 8528, de teléfonos, las pantallitas de los teléfonos. Cuando no vienen instaladas en el teléfono, que las clasificaba yo en 8529, ahora van a cambiar y voy a clasificarlas al 8524 donde corresponda y al tipo de la pantalla que le corresponda. Módulos de visualización de pantalla plana, incluso que incorporen pantallas táctiles. Si tiene controladores, si no tiene controladores ni circuitos de control, 852410. Buscaré si es de cristal líquido, si es de OLED, de diodos emisores de luz orgánico o de otro tipo. Pero si tienen controladores o tienen circuitos de control, me voy al 852490 y también tengo de cristal líquido, de diodos emisores de luz orgánica, OLED o los demás. Tengo que definir estas partes de estos aparatos cuando traiga la pantallita plana, la pantalla. Ensambles de pantalla plana, los demás también. Tableros indicadores de luz LCD o LED, cuadros de mando, las demás máquinas y los instrumentos ópticos. Fíjense de dónde viene todo esto que lo estaba clasificando yo, el 8529, el 8531, el 8537, el 8543, o 9013. Todos estos módulos, todas estas pantallas, todo esto
que viene como pantalla plana para televisión, para monitor, para cualquier instrumento, cualquier aparato que lleve una pantalla, un display, y viene solo, sin el aparato, debo clasificarla a la 8524. Y aquí es donde viene el movimiento fuerte para este lado. Hay que tener cuidado y hay que estar viendo hacia dónde nos estamos moviendo. Esto es otro punto muy fuerte. Mezclas que contengan derivados halogenados de metano, etano o propano, no expresadas ni comprendidas en otra parte. Mezclas que contengan derivados halogenados, cloro, flúor, bromo, yodo, metano, etano o propano. Hablamos del protocolo de Montreal, básicamente. Y aquí viene un cambio muy drástico, porque todo lo teníamos en la 382470. Desaparece esta subpartida de la nomenclatura y se asimila todo a la partida 3827. Todo lo que teníamos en la 382470, 71, 79, desaparece y ahora viene a la 3827. Y tengo que leer muy bien porque 382710, que contengan clorofluorocarbones, incluso con hidrofluorocarbones, perfluorocarbones o hidrofluorocarbonos. 3810 tiene desglose a segundo nivel. 3811 con clorofluorocarbones, 3812 hidrobromofluorocarbones, 3813 tetracloruro de carbono que contengan tetracloruro y 3814 111 tricloroetano, metilcloroformo, que tengan eso en mezcla. Hay un punto muy importante y tengo que definirlo. Les voy a recomendar a todos los que manejan este tipo de gases refrigerantes esta aplicación. Es una aplicación que se llama WhatGas. Esta aplicación de WhatGas, bájenla. Es gratis y me da mucha información con respecto de todos estos gases, de todas estas mezclas de gases y me dice qué son, de qué se trata, hacia dónde van y me ayuda. De hecho, también me está dando la clasificación a nivel de 6 dígitos. Es muy importante. Y es muy importante porque tenemos estos cambios. De la 382471 viene a la 382711. De la 382473 se movió a la 382712. De la 382475 se movió al 382713. Y así tenemos todas nuestras tablas de correlación. 382474 a 38273101. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que leer muy bien. En este sentido, estos gases refrigerantes, tenemos que leer muy bien qué es lo que me dice clorofluorocarbones, bromo, cloro, difluoro, metano, hidrocloro, perfluorocarbones. Tenemos que tener una mente muy abierta. Les recomiendo aplicación WhatGas para ver R414A qué es, qué tipo de mezcla es y dónde la puedo clasificar. Si tienen ustedes ya esta aplicación, pues se la recomiendo y úsenla. Por ejemplo, te hablaba de estas mezclas. 38247401 me dice que contengan hidrofluorocarburos, HCFC, hidroclorofluorocarbono, incluso con perfluorocarbonos, perfluoro, todo fluorado, todos los carburos, metano, etano, propano, completamente saturado con flúor. O hidrofluorocarburos, HFCs, pero que no contengan clorofluorocarburos. ¿Sí? Vean ustedes qué importante. Hidroclorofluorocarburos, que no contengan clorofluorocarbonos, que esté saturado. Esto cambió a la 382431. 382431, que contengan sustancias de las subpartidas 290341 a 290348, que me habla de derivados fluorados de los hidrocarburos acíclicos saturados. Estamos hablando de hidroclorofluorocarbonos, derivados fluorados. 31, que es lo que estoy viendo. 32,
Las demás que contengan sustancias de las subpartidas 2903, 71, 75. Derivados halogenados de hidrógeno acíclicos con dos halógenos. Puede ser cloro y flúor, puede ser bromo y flúor, cloro, bromo, etcétera. Tenemos que ver esto y tenemos que estar viendo. Las tablas de correlación me ayudan. 3824 me viene a todas estas fracciones arancelarias, lo que clasificaba aquí. Tengo que definir ahora qué me dice cada una de estas fracciones para ver mi producto, cómo lo identifiqué y qué es para ver dónde lo voy a clasificar. Muy importante, como les digo, leer la partida, leer la subpartida y leer la fracción arancelaria. Y el NICO. Vean, los NICOs normalmente no tienen desglose, todos son 0,0. Pero sí tenemos que estar muy conscientes y estar muy fijos, muy metidos en la lectura de todo esto. Unos ejemplos de clasificación que podemos ver. Yo importo camarón seco en polvo refrigerado. Pues viene la Cuaresma, viene la Semana Santa o quiero hacer unas tortitas de camarón, etcétera. Se utiliza mucho el camarón seco en polvo. ¿Qué es lo que tenía yo? 0306, 30 vivos, frescos o refrigerados. En este caso, el refrigerado. Clasificación. Mi clasificación anterior del año pasado es 0306, 390100, que me dice los demás, incluidas la harina, polvo y pellets de crustáceos aptos para la alimentación humana. Ahí clasificaba yo sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa con mi partida 0306? La partida 0306 el año pasado me hablaba de crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos antes o durante el ahumado, crustáceos sin pelar, cocidos en agua y vapor, incluso refrigerados, secos, salados o en salmuera, y también en el último grupo de mercancías de la 0306 me decía harina, polvo y peles de crustáceos aptos para la alimentación humana. Por eso, mi clasificación 0306, 390100, los demás, incluidos la harina, polvo, etcétera, refrigerados. ¿Qué es lo que pasó con la séptima enmienda? La séptima enmienda cambia y me deja la 0306 con crustáceos, etcétera, congelados, secos, salados o en salmuera. Desaparece la harina, polvo y peles de crustáceos aptos para la alimentación humana. Se abre una nueva partida, 0309, para la harina, polvo y peles de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos aptos para la alimentación humana. ¿Qué es lo que pasó entonces? Que mi fracción arancelaria 2020, 0306, 3901, 00, voy a tener una variación. Voy a tener 0306, 3999, 00, cuando no sea harina, polvo o peles de crustáceos. ¿Sí? Pero voy a tener 0306, 3901, 00, que me cambia a 0309, 90, 99, 00, cuando corresponda a la harina, polvo y pellets de crustáceos, que fue modificada la partida 0306, y me voy a ir entonces a clasificar a la 0309, 90, 99, Nico 00, los demás. Mi harina o mi camarón en polvo seco, refrigerado, ahora de la 030639 voy a clasificarla a la 0309 9099. Ahí es donde debo verlo. Y ahí es donde debo analizar qué es lo que me dice mis notas, mi correlación, mis tablas de correlación, y me dice 0306-3901 quedó en la 0306-3999 para la séptima enmienda. Aquí quedan los demás. Y 0309, 9099 me viene el cambio de la harina, el polvo y peles de crustáceos. Es como debo ver mis tablas, es como debo estar analizando. Identifico mi mercancía. ¿Qué es mi mercancía que estoy importando? Ya que tengo esta mercancía importada, ahora
voy a ver hacia dónde se movió, hacia qué fracciones se movió. Y voy a ver y voy a analizar cuál le corresponde. 0306 ya no está harina, polvo y pellets. Se movió bicamarón polvo, bicamarón seco en polvo, se movió a la 0309 polvo de crustáceos. Ahí es donde me debo mover y donde debo utilizar estas tablas de correlación. Volvemos con esos tornillos. Un tornillo de acero de compresión oseogenérico. Este tornillo, lo tengo en la 7318, ahí lo clasificaba. ¿Por qué? Pues porque son tornillos de acero. Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias, roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, artículos similares de fundición hierro de acero. 7318, 1401, tornillos taladradores. Son tornillos taladradores. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que me dicen, espérame tantito. Estos son tornillos de acero inoxidable, pero son para compresión oseogenérico. ¿Qué es? Que si tienes una fractura, este tornillo te lo voy a aplicar ahí y te lo voy a atornillar para que el hueso solde y que el hueso se cierre. Entonces, ya tengo yo un artículo y aparato de ortopedia para fracturas. Ya no voy a ver mi tabla de correlación del 7318-140100 hacia dónde me los manda. Y me los está mandando 7318-1401 si son los tornillos normales para tornillos de compresión, tornillos taladradores, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que sí son tornillos taladradores, pero son para compresión ósea genérico, para fracturas. Mi identificación me dice que me debo ir a la 9021-1006-91, donde están los demás, las demás manufacturas para uso en implantes de acero o titanio, para fracturas. Y ahí es como debo manejar las tablas de correlación. Y ahí es donde debo estar viendo hacia dónde me voy a mover, hacia dónde me voy a dirigir, qué es lo que tengo que ver. Esto es el uso de las tablas de correlación. Los módulos de visualización, como les dije, vean ustedes esto. Estos son partes, pues puede ser parte del teléfono celular. 8525 están los teléfonos celulares, 8529 están las partes para teléfonos celulares. 8529-9099. ¿Qué me dice ahora? Que me cambia al 8524-1101, 241101, 241101, de la 8531 también. Partes de aparatos de las partidas, 852528. Los tableros indicadores con dispositivos de cristal líquido LCD. Estos tableros que tienen un cristal líquido, se me rompió el cristal, oye, ve a traerte otro cristal líquido, impórtalo, no hay aquí, impórtalo. Me traen el cristal líquido, oye, es 8531-2001, ¿no? ¿Dónde están los aparatos estos? No, espérame, es una parte, es un dispositivo de pantalla plana, es un display de pantalla plana, ya no te vas al 8531. Ahora te vas a ir a la 8524. Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, 85, 37, 10, 99. También ahí traía esta parte, que es un display para un tablero, porque lo necesito para estar visualizando ahí lo que estoy manejando en el tablero. Oye, se rompió y lo vas a cambiar, lo vas a importar. Ok, lo vas a importar, pero a la 8524, no a la 8537. Máquinas de aparatos eléctricos con función propia. Todas estas máquinas del 85, 43, 70, 99, donde están los demás, las demás partes, que yo tengo una parte que es un display que voy a utilizar dentro de una máquina, de un aparato o de alguna cosa con función propia, voy a importarlo, pero tengo que importar todas estas displays al 8524. Lo mismo, dispositivos de cristal líquido de la 9013-8002. También esto, si viene la pura parte del display, del módulo de visualización de pantalla plana, tengo que importarlo como parte, sí, pero del 8524. Si es de cristal líquido, 8524-1101. No tiene controladores, no tiene circuitos de control. Ahí es donde lo estoy viendo.
Este que se ve aquí parece ser que sí tiene controlador o tiene un circuito de control, tiene algún circuito. Entonces me voy 85, 24, 90. ¿Ok? Y lo tenemos en esa forma. Entonces, mi uso de tablas de correlación, tengo que leer y tengo que estar viendo qué es lo que estoy manejando y todo esto. Algunos ejemplos de lo que estamos clasificando actualmente, de lo nuevo. 041090, insectos. Los insectos. Ahora sí que aquí tengo una cosa deliciosa, no sé si lo han probado ustedes, los chapulines de Oaxaca. Chapulines que vienen simplemente en el sartén, con sal y limón, punto. No vienen preparados de ninguna otra forma. 041090, chapulines. Hay un punto muy importante en este sentido de los insectos, porque los insectos vivos son del capítulo 1. Y diríamos que los insectos muertos deberían ser del capítulo 2. Pero hay una nota en el capítulo 2 que me remite y me dice, insectos no vivos, comestibles, se van a la 0410. Entonces, por eso está el movimiento de la 0410. Y si estos insectos ya vienen preparados, por así que con pico de gallo, chilito, perejil o cilantro, no sé qué es lo que se le ponga ahí, las mujeres me han de decir, y todo lo demás que tenga ya una preparación, 160290. Los insectos. También lo estamos moviendo, también lo estamos viendo, porque es una cosa nueva en la nomenclatura. Los cartuchos que en México están prohibidos para los que van a dejar de fumar o están tratando de dejar de fumar, que van a utilizar los cigarros electrónicos que también se aplicaron en el 85, 43, 40. Los cigarros electrónicos. Los cigarros electrónicos, estos cartuchos que los tenía en la 3824, ahora están clasificados en la 240412. Cartuchos que contengan nicotina para la inhalación sin combustión. Ahí los tenemos. También es una cosa nueva. Los teléfonos celulares, los smartphones, los teléfonos inteligentes celulares, los smartphones, que bien tienen funciones de computadora, pero que son teléfonos del tamaño y todo esto, 851713, una nueva subpartida. Ahí van los smartphones y ahí es donde debo estar buscando y donde debo estar clasificando este tipo de productos. Si ya son tabletas o son más grandes, que tienen las mismas funciones que los teléfonos celulares, que estos smartphones, esas tabletas sí se clasifican al 8471. Pero los smartphones los dejamos aquí. Estos aparatos de inyección de plástico, que los teníamos también en el capítulo 84, donde está el plástico, donde estaba la inyección de plástico. Pero ahora le llamamos máquinas de impresión aditiva, ¿sí? De formación aditiva, o impresoras 3D. 84, 85, 20 de plástico, para inyección de plástico. Los teníamos en otras partidas, de estas fracciones, se movieron hacia esta partida nueva, 84-25. Las máquinas de adición aditiva. Son, pues, comúnmente llamadas impresoras 3D o coloquialmente llamadas impresoras 3D. Y ahí lo tenemos, ahí también se está moviendo. 85-39-51, los aparatos de iluminación de LED, que también se hicieron por similitud, por serlo como los focos, se mueven ahora al 85-39-51. Los foquitos de LED, estas cosas que son pues aparatos de iluminación. Y lo tenemos en ese sentido. Muy bien. Ingenieros, hay algunas preguntas adicionales. Unas las estuvo respondiendo a lo largo de la charla. También muchísimas felicitaciones. También desde Chihuahua lo mandan felicitar. Y pues bueno, les agradezco también las aportaciones y sus comentarios a nuestros panelistas, doctor Máximo, Héctor Castro, como siempre un gusto verlos. Y si me permite, ingeniero, voy a dar lectura a uno más para la colección. Siempre nos da mucho gusto tenerlo por acá y Pero hagamos un trueque. Espero que me los manden el día. Muy anotado ahí para que el equipo sepa que se tienen que enviar.
Hagamos un trueque, le otorga el presente reconocimiento al ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema, la nueva LIGE y las tablas de correlación, el día 25 de enero del 2023, firmado por nuestro presidente, el doctor Octavio Latorre, y la maestra Daniela Martínez.